las dos caras de una condena histórica, feliz Guarín con sus fotografías y aplaudiendo, insinuando que en la justicia no querían testigos, pero de un momento a otro, alguien, Claudia Morales, en el programa de RCN en la noche, nos salió con esta historia. ¿Saben, señores, quién es René Guarín? Es militante del M-19, es uno de los amnistiados con toda la cúpula del M-19 en el año 1989 o 90. Pero además, oigan ustedes la perla, este personaje que todos los medios estuvieron enfocando, en quien la opinión pública nacional e internacional se concentró. Imagínense ustedes que la señora Ana Carrigan, que escribió el libro que hoy es bestseller, El Palacio de Justicia, lo considera poco menos que el gran héroe del siglo XX de Colombia. Oh, sorpresa, el señor René Guarín no solamente era miembro del M-19, militante del M-19, amnistiado del M-19, y a nombre de las víctimas fue quien produjo todo este terremoto mediático y logró llevar al fiscal general Mario Iguarán y a la fiscal Buitrago a dedicar casi todo su esfuerzo a perseguir al coronel Plazas, sino que también el señor René Guarín era o es un secuestrador. Extraño, un secuestrador no puede ser indultado ni amnistiado, eso lo dice la ley, está clarísimo en la Constitución colombiana, indultado. Y entonces alguien bastante juicioso comenzó a contarnos cómo había llegado de esa información, cómo había llegado obviamente Claudia Morales y cuál era además la información. Veamos lo que nos dice entonces el periodista e investigador Ricardo Puentes. Bueno, ya todos habíamos visto a René Guarín en los medios de comunicación, en prensa, en televisión, y fue una sorpresa recibir un correo electrónico que me llegó de Europa informándome que él había cometido un delito, posiblemente un secuestro. Dieron un año, como el año 89, pero el dato que realmente me encaminó a esta investigación es que estaba involucrado el presidente de Atlas Publicidad. Yo había hecho unos trabajos para Atlas, conocía al vicepresidente, a su antiguo presidente que ya estaba muerto. Logré contactar a Jorge Molina, que era el vicepresidente en esa época, y me informó que efectivamente un hijo de Jorge Valencia había sido secuestrado. Encontrarlo fue realmente sencillo porque era amigo de un amigo mutuo de Armando Plata Camacho y nos puso en contacto, y sabiendo que yo había trabajado en Atlas, pues me dio la información, me dijo, sí fui secuestrado en tal año. La sorpresa fue que dijo, yo recuerdo muy bien al conductor del jeep, se llamaba René Guarín y era un guerrillero del M-19 que fue amnistiado durante el gobierno de Virgilio Barco. Entonces eso fue realmente sorprendente, encontrar que este señor René Guarín, el principal activista de derechos humanos, opositor que ataca al coronel Plazas Vega, era en realidad un secuestrador y un terrorista. Entonces se inició un trabajo en la hemeroteca, donde encontramos efectivamente los recortes de prensa en El Espectador, en El Tiempo como este, donde muestran a René Guarín con el número de la cédula y dicen miembro del M-19, junto con una señora pues que algún día se tendrá que mirar, María Antonia Espitia, hoy es del Polo Democrático ella. Y luego encontramos este documento también que se lo remiten a la doctora María Luz Rubio González, de Inteligencia, donde nos muestra que el señor René Guarín fue amnistiado durante el gobierno de Virgilio Barco. Entonces, con estos datos ya vamos entendiendo realmente qué es lo que está detrás del proceso contra el coronel Plazas. Y el periódico El Espectador nos sorprendió un día en su página judicial con esta historia, la historia de René Guarín durante su permanencia en el M-19. René Guarín, insisto, el vocero de las víctimas del Palacio de Justicia. ¿Cómo les parece? Un victimario representando y haciendo vocería a las víctimas, dice, y ese es el titular, sí, fui guerrillero. El vocero de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia se amnistió en 1989. Dice que ingresó al grupo ilegal ante la impotencia de su familia por la desaparición de su hermana. Y entonces comenzó la sorpresa. Me parece que valdría la pena que escuchásemos las opiniones, puesto que
en el programa La Hora de la Verdad de Fernando Londoño Hoyos, uno de sus compañeros de mesa, Ernesto Yamjure, comenzó a hacer análisis, igual al que hicimos varios otros columnistas, sobre esta peculiar circunstancia en donde el vocero de unos victimarios, el vocero de las víctimas es nada menos que uno de los victimarios. Y además, a quien logra durante años, porque el señor Guarín está activo y buscando la venganza, la vindicta, buscando convertir en cabeza de turco de todas las actividades terroristas del grupo al que él pertenecía en el año 1989, por lo menos totalmente comprobado, convertir al coronel Plazas, y entonces él nos dirá cuáles fueron las sorpresas y los puntos de vista de los analistas políticos colombianos, particularmente en las columnas de opinión. Oigamos a Ernesto Yamjure. La denuncia de que René Guarín era un secuestrador y un miembro más de la banda terrorista del M-19 pone de presente que la persecución y el juicio contra Plazas Vega es una venganza criminal contra este oficial que recuperó el Palacio de Justicia. Diferentes columnistas han hablado del tema. Me refiero, por ejemplo, a Andrés Felipe Arias, que plantea interrogantes como, por ejemplo, René Guarín tendría algo que ver más con el M-19, terminará él en la cárcel por el secuestro del publicista en el que participó a finales de la década de los 80. Otro columnista muy importante, Saúl Hernández Bolívar, plantea un interrogante que es válido. ¿Por qué una señora como Cristina Guarín, que era abogada recién egresada de la Universidad Nacional, terminó de cajera en el Palacio de Justicia? Tengo evidencias de que ella trabajó en el Fondo Nacional Hospitalario. ¿Cómo alguien que trabaja en una entidad como el Fondo Nacional Hospitalario se va a una cafetería de un Palacio de Justicia a trabajar precisamente como cajera? También creo yo que es importante determinar en todo este caso de Alfonso Plazas Vega y esta persecución criminal del M-19 un hecho que es muy relevante, que tiene que ver precisamente con los supuestos desaparecidos. Lo he denunciado en mi columna. Yo estoy seguro de que los desaparecidos no existen, están en el Laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional a cargo del doctor José Vicente Rodríguez Cuenca. Como ustedes pueden ver, aquí estamos ante un hecho tan grave históricamente como podría ser el caso de Dreyfus en Francia. Estamos hablando de un juicio en donde un coronel de las Fuerzas Armadas de Colombia es llevado ante un tribunal como víctima de los victimarios que decidieron siempre hacer venganza, de los victimarios que prometieron desde el mismo momento del hecho que cobrarían venganza no solamente en cabeza del coronel Plazas, sino de toda la alta oficialidad, e incluso, si podían conseguir suboficiales y soldados, les harían la persecución y la vida imposible. Vamos a ver por qué. La agencia de prensa del M-19 de la época, que se llamaba Oiga Hermanos, lanzó el 9 de noviembre esta amenaza. El gobierno tiene que responder por el asesinato de Almarales, a quien los militares sacaron vivo del palacio. El gobierno tiene que responder por la vida de Jacquín, Vilma Franco y Marcela Sosa, apresados vivos y hoy desaparecidos. Dar cuenta de la suerte de Otero y del Vencio Ruiz, desaparecidos, así como de los 7 combatientes y los empleados de la cafetería, quienes fueron trasladados a la brigada de institutos militares y cárceles clandestinas donde están siendo brutalmente torturados. Y el comunicado, que es un comunicado de elogio a Luis Otero, que es un comunicado además de justificación y de canto, alabanza, loa a ese acto criminal, termina diciendo que perseguirán a los responsables de la masacre. La masacre no era la que ellos hicieron, sino la que hizo la Organización Estatal Colombiana. Y oigan ustedes, curiosa sorpresa, elemento además probatorio que supongo yo que ahora que se ha determinado que es un acto de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad el que se va a investigar, muestra quiénes lo determinaron, quiénes fueron los determinadores, quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. Y entonces, por el mando central del M-19 firman Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Gustavo Arias. Solo sobrevive Antonio Navarro.
Por el Comando Superior, Germán Rojas, Marcos Chalita, Oti Patiño, Vera Grave, Libardo Parra, Israel Santamaría, Rosenberg Pavón y Pedro Pacheco. Y por la Dirección Nacional, 95 firmas. Elemento probatorio que seguramente va a convertirse en uno de los documentos más observados, más leídos y más reproducidos a partir de este momento por la prensa colombiana y por la prensa internacional. Este tema nunca terminará. Lo hacemos por hoy. La próxima semana vendremos con nuevos hechos de la actualidad nacional y con el análisis consiguiente.